Estimados aprendices, durante la presente sesión audiovisual aprenderemos cómo programar un microcontrolador para encender y apagar un LED a una frecuencia constante. Para ello utilizaremos el entorno de programación PIC-C y el software de programación USB PIC-Pro, que nos va a permitir enviar ese código al microcontrolador con las instrucciones necesarias para desarrollar nuestro proyecto. Es de vital importancia ser muy ordenado con la estructura del proyecto que se vaya a desarrollar. En este caso voy a almacenar todos los proyectos en la carpeta bit que previamente tengo organizada, bit de videos en los que estoy desarrollando en este momento. En este caso vamos a comenzar con un proyecto nuevo al cual voy a llamar LED. Dentro de este directorio va a estar todo lo necesario para desarrollar el proyecto, tanto el código fuente, la simulación y la documentación respectiva, y probablemente algunos apuntes que sean requeridos en el proceso. Para ello vamos a crear dentro de la carpeta LED una carpeta llamada C, donde almacenaremos el código fuente. Siguiendo con este orden de ideas, crearemos también una carpeta llamada sim, que nos va a permitir tener ordenados nuestro esquema de simulación, y una carpeta llamada doc, donde vamos a almacenar información importante como la hoja de datos del micro que vayamos a usar. En este caso, para este proyecto vamos a usar el microcontrolador 18F2550, por lo que voy a copiar la hoja de datos dentro de mi directorio doc. Vuelvo de nuevo a nuestra carpeta de proyecto y iré a sim, donde voy a crear un archivo en Proteus que me permita almacenar o probar mi sistema en funcionamiento ya en simulación. Entonces cargaré el ISIS, entorno de desarrollo de Proteus, y cargaré los elementos que son necesarios para el desarrollo de este proyecto, como el microcontrolador, algunas resistencias y por supuesto el LED que vamos a hacer titilar a una frecuencia fija. Para ello vamos a la selección de componentes y en Place buscamos el microcontrolador, en este caso el 18F2550. Lo seleccionamos dentro de la lista. También seleccionamos una resistencia de 220 ohmios. Y el LED. Posicionamos el microcontrolador en el lugar respectivo y vamos a seleccionar una alimentación para evitar que nuestro microcontrolador se reinicie. Además de esto, vamos a utilizar el pin RB0 como nuestra salida de LED, por lo que utilizaremos una resistencia que nos permita limitar la corriente del dispositivo y así evitar que se queme, lo cual también deberá ser realizado en el montaje físico. Siguiendo este esquema, si acá hay un 1 lógico, circulará corriente a través de la resistencia de LED hacia tierra, haciendo que éste se encienda. Sí, es muy importante seleccionar adecuadamente el valor de la resistencia para no quemar el LED. Dentro de las propiedades del micro tendremos que seleccionar una frecuencia de operación de 48 MHz y el archivo de programa. En este momento no hemos creado el archivo de programa, por lo que vamos a esperar y dejar esto pendiente. Mientras voy a almacenar el diseño en mi carpeta sim, que debe ser en la que estoy trabajando. Hay que revisar muy bien: videos, LED, sim, sí, el proyecto al que estamos trabajando. Aquí vamos a dar un nombre genérico a esta simulación. Vamos a poner sim, de manera que en dado caso pudiésemos partir de este proyecto para realizar otro
proyecto más avanzado. Una vez guardado, podemos observar que aquí en la parte izquierda ya apareció nuestro diseño y ya podemos comenzar a crear nuestro código fuente pensando en este proyecto, que es hacer titilar el LED a una frecuencia constante. En este caso vamos a hacerlo titilar una vez por segundo. Entonces, para poder crear un proyecto en C, tendremos que tener previamente un archivo de texto en C. Vamos a crear uno llamado main.c. y vamos a abrirlo con PIC-C, el entorno de desarrollo de CSS. Como podrán observar, como acabé de crear el archivo main.c, no tiene nada y necesitaremos agregar código extra para poder desarrollar el sistema. Una de las primeras cosas que hay que hacer probablemente es, si no se tiene ninguna experiencia con los micros o se quiere arrancar un código desde ceros, sería aprovechar el PIC-Wizard que tiene el PIC-C. Entonces vamos a aprovecharlo. Voy a crear aquí un proyecto nuevo con el PIC-Wizard. En este caso me sale un menú en el cual me informa en qué dirección quiero almacenarlo. Voy a buscar el directorio. Tansena. LED. Aquí se va a llamar main.pjt. Él almacena por defecto con este nombre. Ustedes pueden dar un nombre diferente, pero para efectos de estandarización vamos a dejarlo con el mismo nombre. Entonces, guardo el proyecto y aparece este menú con opciones que me permite configurar el tipo de micro, la frecuencia de operación y el arranque del mismo dispositivo. En este caso vamos a seleccionar el PIC18F 2550. Como se puede observar, cambiaron algunas opciones de configuración porque son específicas del micro. Si se abre la hoja de datos, se podrá ver que el micro tiene ciertas características especiales. En este caso, la hoja de datos corresponde a la familia del PIC18F 2455, 2550, 4455 y 4550, que es un microcontrolador de 8 bits avanzado. Y se puede encontrar en configuraciones de 28, 40 y 42 pines. Y tiene algo interesante, que es un microcontrolador de tipo USB. O sea que el mismo puede servirnos como un esclavo USB y poderlo conectar al computador de manera de que se puedan realizar algunas aplicaciones utilizando ese puerto de datos. En la segunda página de la hoja de datos pues vemos algunas advertencias de Microchip sobre la garantía y pues las empresas involucradas y las tecnologías involucradas en el desarrollo del microcontrolador. Ya en la tercera hoja podemos observar todas las características del microcontrolador. Aquí, como podemos ver, se puede observar que el microcontrolador puede ser USB hasta la versión 2, puede soportarlo, tanto la versión de baja velocidad o de completa velocidad a 1.5 megabytes por segundo o 12 megabytes por segundo. Además, podemos ver que cuenta con varios modos de alimentación, en el cual podría correr el microcontrolador a alta velocidad o podría funcionar en un modo de baja velocidad consumiendo poca energía, que es muy útil en entornos de desarrollo en los cuales se utiliza baterías. A su vez tenemos un conjunto de estructuras que nos permitirían seleccionar el tipo de oscilador. Por ejemplo, tiene 4 tipos de cristal externo y una PLL para el puerto USB, además de tener entrada adicional de reloj y un oscilador interno que pueden observar puede llegar hasta 8 MHz. Además de esto contiene ciertos periféricos especiales, como lo son entradas y salidas de hasta 25 miliamperios por salida, tanto
entregando o drenando corriente desde cada uno de los pines. Tiene 3 interrupciones externas, 4 timers y un módulo de captura comparación que puede ser configurado de manera extendida. A su vez tiene un módulo user que nos permitirá comunicarnos con otros micros o con un computador también, transfiriendo información por RS232 o algún otro protocolo serial, SPI o I2C, que nos permitiría leer algunos dispositivos como memorias o como relojes en tiempo real. A su vez tiene un conversor análogo digital de hasta 10 bits de 13 canales, que nos va a permitir leer señales analógicas y convertirlas en un número que puede ser procesado por el microcontrolador para realizar alguna tarea de control. Y en este caso también tiene un comparador analógico que nos permitiría comparar entre dos niveles de tensión analógicas y arrojar un 1 o un 0 si está dentro de cierto rango. Además, podemos ver que este microcontrolador puede ser borrado y escrito 100.000 veces y hasta 1.000.000 de veces la EEPROM interna, lo cual nos permitiría durante el funcionamiento del mismo micro almacenar cierta información importante que debe ser almacenada y que no se puede perder cuando se desconecte la alimentación, y también poder utilizar este microcontrolador como prototipo rápido y reprogramarlo las veces que se desee, obviamente hasta el límite, y poder así mejorar nuestro proyecto actual. También tiene algunos otros dispositivos internos que no vamos a detallar en este momento. Aquí vemos una tabla donde se especifican todas las características que tiene el microcontrolador a nivel general. Por ejemplo, la cantidad de memoria de programa que tiene, la cantidad de instrucciones que podría albergar y la cantidad de memoria RAM que tiene, estática en este caso. La EEPROM, la cantidad de terminales que tiene. Si nos damos cuenta, el 2550 tiene 24 pines de entrada-salida disponibles, 10 entradas analógicas y 2 módulos de captura-comparación. A su vez puede ser configurado en módulo SPI o en I2C el módulo de transmisión serial. También en un modo normal user. Contiene 2 comparadores y los timers, uno de 8 bits y 3 de 16 bits. Durante la siguiente página podemos observar todas las características externas del microcontrolador, es decir, los terminales que podemos accesar externamente y su orden. Aquí podemos ver ese microcontrolador ya en físico montado sobre una placa de bootloader. Recordemos que el bootloader es un sistema que me permite programar el microcontrolador usándolo a él mismo como programador, y se carga un pequeño programa en la memoria interna que nos va a permitir comunicarnos con el computador y enviarle esa información de las instrucciones que queremos programar hacia el microcontrolador. En el caso específico de esta práctica vamos a comenzar desde cero, es decir, no vamos a programarlo usando el bootloader, vamos programando utilizando un programador externo, en este caso el USB PIP Pro. Ahora, todos estos son los pines que están configurados para el microcontrolador y puede encontrarse la función de cada uno en la hoja de datos del micro. Por ejemplo, aquí el puerto B se puede observar que son pines de entrada y salida digitales y también puede ser analógicos, cual se puede configurar mediante un fusible de programación. También tiene unos terminales que pueden ser usados como entradas de un teclado externo, y estos pines de configuración especiales que me permitirían programar el micro de manera externa. Obviamente el pin 1 es el reset, en el cual si está habilitado actuará como reset, si no actuará como un pin de entrada llamado RE5 del puerto E. Todos los puertos están agrupados generalmente en grupos de 8 bits. En este caso tenemos el puerto B, el puerto C también,
pero por desgracia en este caso el puerto C está incompleto, ya que este terminal pin 14 es usado por el regulador del microcontrolador como salida externa para un capacitor externo del puerto USB. El puerto A es el puerto analógico y digital por excelencia. Aquí están todos los pines AN0, AN1, los pines del comparador y también algunos otros tipos de entrada como un reloj externo, un timer y algunos otros dispositivos. Aquí podemos ver que el pin 8 es la tierra y el 19 también son tierra. Es necesario conectar ambas porque esta tierra, aunque está internamente conectada a esta mediante una resistencia pequeña, generalmente es la que está asignada a la tierra del conversor análogo digital. Si uno quiere una medida de buena precisión, debe hacer una buena conexión entre las tierras o separarlas para evitar alguna interferencia entre las dos señales, tanto las digitales como las analógicas. Ahora bien, también se pueden ver el esquema de los demás micros. En este caso no nos vamos a centrar mucho en ello. Y aquí está la tabla que nos permite identificar todas las características del microcontrolador. En este caso nos vamos a centrar en los pines de entrada-salida que se encuentran acá. Recordemos que los pines de entrada-salida dependen un poco del dispositivo, pero esta es la configuración típica de un pin de entrada y salida, donde tenemos una serie de flip-flops y compuertas lógicas que nos permiten configurar como entrada o salida un determinado terminal. Ya conociendo un poco la base de esto, ya podemos realizar un pequeño programa sencillo. Para esto pues necesitamos configurar adecuadamente algunas características del microcontrolador. Ya seleccionando el microcontrolador 2550, vamos a arrancarlo utilizando el cristal interno. Hay dos opciones, con RC o sin RC. Digo, con entrada salida o sin salida. Vamos a utilizarlo sin reloj de salida, cual nos permitiría poder usar esos pines extra como entradas digitales o salidas digitales, como se puede observar acá en los pines de configuración. Este pin CLK o CLKO se podría utilizar como un pin del puerto A si está deshabilitado el oscilador externo, y en este caso estamos habilitando el interno, por lo tanto va a quedar en esa configuración. Este flag nos permitiría proteger el código de lecturas, pues en este caso no necesitamos eso, entonces no vamos a seleccionarlo. Vamos a habilitar el Power Up Timer, que me va a permitir que el microcontrolador arranque luego de cierto tiempo después de haber encendido el dispositivo, de manera que ya esté estable el oscilador interno y pueda trabajarse sin problema. Aquí tiene algunos flags especiales, por ejemplo si la pila se llena puede causar un reset. También puede proteger la memoria EEPROM. Se puede habilitar el modo debug para utilizar con un ICD, que es un dispositivo de microchip que nos permitiría ver cómo se está ejecutando nuestro programa allá mismo en el microcontrolador en una aplicación en específico. En este caso no vamos a usarlo. Este otro flag, Low Voltage Programming, nos va a permitir programar el microcontrolador a un voltaje de alimentación pequeño. También podemos habilitar la protección para escritura de la memoria de programa. En este caso no es útil. Aquí podemos habilitar si el puerto B va a ser configurado como entradas analógicas. En este caso lo vamos a deshabilitar porque queremos que nuestro puerto B sea completamente digital para poder encender y apagar el LED y no tener que usar alguna configuración diferente. Este terminal, esta configuración me permite habilitar el pin de reset, de manera
que externamente yo puedo resetearlo mediante un jumper. En este caso, pues una versión modificada del bootloader me permitirá eliminar, habilitar de nuevo el reset. Ahora, esta es la configuración del oscilador o la PLL interna. Vamos a deshabilitarla porque no la necesitamos. Y el reloj de la PLL, en este caso no lo vamos a utilizar. Vamos a deshabilitar el regulador del USB y la PLL. El resto son fusibles reservados que no se están usando en este caso. Aquí está la forma en que se va a entregar los fusibles. Si vemos el código que nos generó estas opciones, vemos que nos va a generar el siguiente información: los fusibles y una descripción enfrente de qué hace cada uno de los fusibles y el delay. En este caso vamos a trabajar con el oscilador interno, que máximo podría trabajar hasta 8 MHz. Entonces, $8 MHz, 8 millones de hertz. Ahora, para configurar el oscilador interno, debemos venir a la siguiente pestaña, oscilador interno, y habilitarlo. Seleccionar el oscilador de 8 MHz y ya está configurado para un programa típico. Damos OK y él nos va a generar el siguiente código. Como se puede observar, la ruta aquí es larga para evitarnos este problema y probablemente poder mover de posición este código. La eliminamos, solo dejamos main.h y aquí está el void main, que es donde comienza y termina nuestro programa. Como podemos observar, él nos agregó cierto código adicional. En este caso, si se dan cuenta, configuró nuestro puerto AC para que no sea analógico, sea completamente digital y trabaje entre tierra y alimentación. En este caso pues no necesitamos pines analógicos, entonces la configuración es pertinente. Y aquí configura el conversor análogo digital con un reloj dividido entre dos. Deshabilita un puerto SPI, apaga el watchdog, perro guardián, y configura los timers. En este caso están deshabilitados. También deshabilita el comparador y la fuente de referencia externa la deshabilita. Este último es el más importante, ya que configuraría el oscilador interno a 8 MHz y deshabilitaría la PLL, ya que no estamos utilizando el puerto USB. Ahora, si abrimos el main.h, podemos observar que se nos incluye el microcontrolador que vamos a trabajar, nos configura el conversor ADC a 8 bits y están los fusibles que ya seleccionamos para que el micro arranque de manera correcta. Muy importante ya que me selecciona el oscilador interno y me habilita las entradas y salidas del microcontrolador que están relacionadas con esos pines. Este último, la frecuencia de reloj, si se dan cuenta, está los 8 MHz que escribimos y el código necesario. Esto no lo vamos a modificar en este momento. Aquí comienza el programa, como sabemos. Entonces arrancaría, configuraría algunos dispositivos, porque recordemos que el programa se ejecuta de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, ¿sí? Y una vez en este punto terminaría el programa, porque el main es el comienzo y el fin de todo programa. Entonces eliminaríamos este comentario y llamaremos a esto configuración de puertos, donde configuramos los puertos como entrada o salida dependiendo de lo que queramos hacer. En este caso vamos a configurar un pin como entrada o salida. Hay dos maneras de configurarlos: una mediante el código propio del PIC-C, que es una serie de funciones que se encargan de configurar los terminales,
y la otra es mediante acceso directo a la memoria de configuración de estos dispositivos. Para ello debemos conocer un poco más sobre el microcontrolador. Cada uno de los puertos tiene asociado una serie de registros que me permitirá modificarlos ya sea para entrada o salida del microcontrolador. En la sección IO Ports vemos qué registros están asociados. Está el latch de salida, está el latch del tris, es decir, el triestado, donde se habilita o no como entrada o salida. Y está un flip-flop que nos va a permitir leer y almacenar este dato en alguno de los registros relacionados al puerto. En este caso vemos la lista de registros internos del microcontrolador que están asociados a cada uno de los puertos. Los más importantes en este caso es el port A, el LAT A y el tris A. Para saber en qué dirección se encuentra tendremos que ir a la sección de registros especiales. Entonces es muy fácil encontrarlo buscando tris C, por ejemplo, y encontrando esta tabla donde podremos observar la dirección asociada del puerto tris C. En este caso trabajamos con el tris B y el tris B tiene la dirección F93. Este registro me configura de un determinado puerto de 8 bits o de n bits hasta 8 máximo como entrada o salida de cada uno de ellos. Entonces, yendo al código, básicamente sería muy fácil decir tris B igual a 0, lo cual me pondría todo el puerto en 0 como entradas, como salidas, ya que un 0 en ese terminal en cada uno de esos bits me va a representar configurarlo como entrada o salida. Sin embargo, Pixel no reconoce este código. De hecho, si lo compilamos nos va a salir el error, no reconoce qué identificador es tris B. Entonces, para evitarnos esto y facilitar un poco la configuración o accesar directamente los registros, utilizamos la directiva byte. En byte podemos configurar un alias para ese registro de memoria, vamos a llamarlo tris B, y luego seleccionamos qué dirección del puerto es. En este caso, tris B se encuentra en la F93H, o sea en hexadecimal. Entonces deberemos escribirlo en hexadecimal también. 0x F93. De esta manera el compilador reconocerá que tris B es una dirección en la memoria del microcontrolador que está en la dirección F93. Si compilamos de nuevo, no habrá problemas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque si este número no es el indicado, estaríamos modificando algún otro registro interno, inclusive memoria del microcontrolador. Ahora, para configurar adecuadamente, en este caso configuramos todo el puerto B como salidas. No queremos hacer eso generalmente, en este caso no, porque solamente necesitamos un terminal. Para eso es mejor trabajarlo a nivel de bit. Entonces podemos crear un bit, voy a tablarlo un poco y lo llamaré RB0, que es el nombre que tiene el pin, en este caso RB0, el pin de entrada-salida. Este nombre RB0 es, qué pena, tris de RB0. Es un bit de este byte de la memoria de configuración de dispositivos internos. En este caso el bit 0 de los 8 bytes que le corresponden. De esta manera ya podemos accesar el tris respectivo. Entonces tris RB0. Y vamos a inicializarlo con el valor 0.
De esta manera configuramos el pin RB0 como salida. Recuerde que un pin 1 deshabilitaría la salida, o sea, poner un 1 en este registro deshabilitaría la salida y por lo tanto sería configurado como entrada. Y ahora un programa principal que vamos a utilizar en modo de ciclo repetitivo. Ya que se va a repetir continuamente. Para eso utilizamos la directiva while y true que va a repetir infinitamente el código que yo ponga en esta posición. Lo ideal sería poder trabajarlo de esta manera: RB0 encendido, ¿cierto? Luego deberemos esperar medio segundo, luego apagar el LED y esperar medio segundo. De esta manera, este es el algoritmo que está a la derecha, ¿cierto? Encender el LED, esperar medio segundo, apagar el LED, esperar medio segundo. Si lo hacemos continuamente, veremos el LED titilando a una frecuencia de 1 Hz, una vez por segundo. Como RB0 no existe, entonces el compilador no lo va a reconocer cuando compile. Entonces debemos definir qué es RB0. Bien, RB0 será el pin asociado a mi salida. En este caso es un bit que está en el registro. Vamos a llamarlo RB0. Y que se encuentra en la dirección en hexadecimal del puerto, el puerto E, F81. Entonces ponemos la dirección F81 y es el pin 0, RB0, el bit 0 de ese byte, de ese registro interno del microcontrolador. Entonces, con RB0 ya definido, ya podemos modificarlo. Ahora es muy importante saber cómo hacer que el micro se quede medio segundo técnicamente haciendo nada, desperdiciando ahí energía, pero que nos va a permitir encender y apagar el LED cada segundo. Para eso utilizamos la directiva de la AI rayapiso ms, o sea, un retardo de milisegundos. Vamos a esperar 500 milisegundos. Ya que lo he requerido en este caso. Y aquí también. Ahora, para apagar el LED es simplemente poner en nivel bajo el pin RB0, lo cual se hace mediante esta directiva. Entonces, de esta manera se encendió, se apaga el LED, se espera medio segundo y luego se espera, se enciende, se espera de nuevo medio segundo. Entonces básicamente se va a repetir todo este código: encender el LED, esperar medio segundo, apagar el LED, esperar medio segundo, de manera continua, infinitamente. Compilamos nuestro código, nos dice que no hay errores y veremos si eso es cierto primero en el entorno de simulación Proteus. Antes de esto debemos cargar el programa respectivo. Entonces ya sabemos que está dentro de nuestro proyecto LED el código C, y podemos cargar dos tipos de archivo: el EX o el COF. El archivo EX es simplemente las instrucciones en hexadecimal que le vamos a integrar, que le vamos a enviar al micro
en el momento de la programación para que las ejecute ya en funcionamiento. Y en el COF, además de esa información, vamos a contar con el código fuente y podremos realizar algunas tareas como simulación, ver cómo va funcionando nuestro programa en tiempo real durante la simulación, o también en físico con una herramienta tipo debugger como el Pikit3 o el ICD3. Entonces vamos a cargar el COF, que es un poquito más poderoso en ese sentido. No tenemos que configurar nada más. Seleccionamos OK y corremos la simulación. Entonces, como podemos observar, el pin fue configurado como salida, pin RB0, y está titilando una vez por segundo. Ahora, para poder programar requerimos de un programador. En este caso voy a utilizar el USB PIPROC. Esta es una versión que modifiqué el esquemático original de manera que pudiera ser montado con elementos que se conseguían localmente. Casi todo de montaje superficial. Utiliza un PIC18F2550 con puerto USB para comunicarse con el computador y programar otro microcontrolador. En este caso vamos a programar este micro. Entonces quitamos los jumpers que estaban siendo usados por el bootloader y vamos a utilizar el programador. En este caso aquí hay una pequeña marca, no tan visible, oscura, pequeño agujero, que me indica que este pin es BPP, o sea el voltaje de programación que me va a permitir programar el micro. Yo sé que en el bootloader ese pin corresponde a este, y esta regleta de terminales de programación fue diseñada de manera que yo pudiese conectar un programador como este o como el Pikit3. Entonces conectamos nuestro programador. Ahora falta alimentar el USB PIPROC. Entonces para ello utilizamos un cable USB tipo B, normalmente usado en las impresoras, y conectamos el dispositivo. Obviamente él va a arrancar, se va a intentar comunicar con nuestro software, y aquí se puede observar que el USB PIPROC ha sido conectado. Él ya lo identificó, el programador. Si damos clic en autodetectar, él va a intentar identificar qué micro se le conectó al programador. En este caso no detectó el micro. Eso es debido a que tiene una resistencia de carga muy alta en el pin del reset. Por lo que tendremos que eliminarla u usar solamente el microcontrolador aparte para poder programarlo. En este caso vamos a seleccionar la segunda opción para no dañar el bootloader. Entonces retiramos el micro del dispositivo, conectamos acá. Ahora conectamos nuestro programador. Este corresponderá al penúltimo pin, el siguiente terminal al último, y los siguientes terminales irían a alimentación y tierra. Por supuesto necesitamos conectar mediante cables. En este caso el pin 1 del programador correspondería al pin 1 del micro, y necesitamos dos terminales más para alimentación y tierra.
ya que el programador alimenta el micro, será necesario que esté conectado a todos los terminales en este caso para que funcione correctamente. La alimentación, como sabemos, corresponde al pin según nuestra hoja de datos. Vamos a revisarla acá. Al pin 20, comenzando desde aquí 15. Entonces, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y nuestra tierra será el pin adyacente. Listo, ya con esta conexión, como los dos pines RB6 y RB7 están directamente conectados al programador, no va a haber problema. Damos identificar el dispositivo y aquí nos dice que el modelo es el 18F2550, el dispositivo que estamos usando. Entonces necesitamos cargar el programa. Como ya fue generado aquí nuestro directorio llamado main.exe, podremos cargarlo adecuadamente. Entonces buscamos aquí mediante ya sea el icono abrir o en archivo abrir y buscamos el dispositivo. Ya sé que está dentro de mi memoria, la carpeta llamada Cena, la carpeta de micros, video, LED, en C obviamente donde está nuestro código fuente, y aquí aparece el main.exe. Es muy importante ser muy ordenados precisamente para evitar seleccionar otro archivo y estar probando o modificando probablemente algún otro programa que no requiere modificación alguna. Entonces, al cargarlo podemos ver todas las instrucciones en formato numérico hexadecimal que deben ser enviadas al microcontrolador para que él funcione y ejecute esta tarea. Entonces se realiza la programación. Como se ve, él hace varias tareas y al final nos da una indicación si fue exitosa o no la programación. Además del entorno, pues podemos ver que podemos crear un archivo nuevo, abrir un archivo, cargar el archivo que fue previamente seleccionado, almacenar, de pronto usted quiere modificar algún dato de acá o alguno de los pines de configuración, y almacenar como para no modificarle la copia. En esta sección vemos todos los controles de programación: programar el micro, leer el micro, verificar si el contenido del micro corresponde a el programa que está actualmente en el buffer, borrar el micro, verificar que fue correctamente borrado el microcontrolador y autodetectar el micro. Además tiene estos dos botones que solamente funcionan con el microcontrolador, con el USB PIPROC, que nos permite correr nuestro programa. Entonces, para ello necesitaremos habilitar el pin RB0 con un LED en este caso y lo conectaremos a tierra para verificar que funcione correctamente nuestro programa. Ya lo hemos programado. Si queremos ver alguna información sobre el PIC, en esta pestaña pues aparece los terminales del microcontrolador y qué pines son necesarios conectar para programarlo, ¿sí? Como podemos observar, ya todo está adecuadamente configurado en nuestro protoboard para programar y para realizar la prueba inclusive. Aquí vemos los pines de configuración donde podríamos verificar probablemente algunas configuraciones especiales. Esto es muy importante, verificar que el oscilador, la configuración haya sido cargada como el interno RC en este caso, y poder probar nuestro sistema. Esta es la memoria de datos EPROM. En este caso no
no se cargó información en esa memoria. Y ya pues reconocido el entorno de programación, podemos correr nuestro programa. Aquí se puede observar que está titilando nuestro LED. Y con esto dejamos finalizado el proceso.